Estimados participantes, bienvenidos en primer lugar a esta sesión de clase. Un gusto saludar a la institución que me invita en esta oportunidad, CEFOCAP. Un honor estar en esta vitrina de las clases que estamos desarrollando respecto a estándares probatorios en el proceso penal. Ese es el tema que vamos a abordar, es decir, vamos habla sobre lo que viene a ser eventualmente las cuestiones de prueba, qué significa las cuestiones probatorias en el marco del proceso, y luego vamos a hablar de ese mecanismo de simplificación procesal que viene a ser el proceso inmediato. El juez, para que emita una sentencia, ¿no? Existe un estándar a la cual tiene que llegar para emitir una sentencia como tal. Y ese estándar a la cual tiene que llegar es un estándar de certeza. La certeza es la seguridad. El juez tiene que estar seguro de lo que va a emitir a través de la resolución, que en este caso viene a ser una sentencia. Tiene que llegar a ese estándar de seguridad. Si no llega a ese estándar de seguridad y tiene duda de por medio, entonces ingresa aquel pronombre que se establece como el indubio pro reo. Esto significa que la duda favorece al reo. Lógicamente, en este caso tendríamos que señalar que la duda favorece al acusado, ¿no? Entonces, si estamos a nivel de juicio oral y desarrollamos una actividad probatoria en juicio oral, y nos vamos dando cuenta, por lo menos el juez, de la oralización por parte del Ministerio Público, de la oralización por parte de la defensa, pero vamos llegando a un estándar a nivel del juzgado donde sobre él no se va generando una certeza, va a emitir naturalmente una sentencia de naturaleza absolutoria. Se absuelve a una persona de la responsabilidad penal, ¿cierto? Y cuando llega a un estándar de certeza, que en este caso es seguridad, entonces emite, por supuesto que sí, doctores, una sentencia, pero ya una sentencia de naturaleza condenatoria. Entonces, fíjense ustedes que estos vienen a ser los estándares a los cuales uno puede llegar, ¿no? Entonces, esos estándares a los cuales uno puede llegar en el marco del proceso está relacionado, por supuesto que sí, doctores, a los aspectos de prueba, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros probamos algo? A través, naturalmente, de los estándares probatorios. A cómo llegamos al nivel de certeza, cómo llegamos al nivel de seguridad, probatoriamente hablando. Pero no solamente la actividad probatoria se ve a nivel del juicio oral, sino que también podemos ver actividad probatoria de una naturaleza muy diferente a través de los sistemas de audiencia. Por ejemplo, en etapa intermedia, si bien es cierto, no se hace la misma valoración como en juicio oral, pero en etapa intermedia hay que ver si esos elementos de convicción que está presentando el representante del Ministerio Público terminan cumpliendo una serie de estándares o no. Es decir, si el Ministerio Público me presenta un informe pericial, si me presenta una resolución, si me presenta un memorándum, por ejemplo, hay que ver si esa documentación cumple o no una serie de exigencias y ahí ingresa un poco los estándares probatorios, porque ahí vamos a ver si ese medio probatorio que presenta, por ejemplo, el Ministerio Público cumple con las exigencias de pertinencia, de conducencia y de utilidad, ¿no? O sea, es pertinente, es conducente, es útil. Son los tres primeros estándares de exigencia. Luego ingresa naturalmente la legalidad, por ejemplo, la preclusión de la presentación del medio probatorio, pero son los tres que les acabo de señalar que por lo general vamos a encontrar, vamos a estudiar, vamos a hablar, ¿ya? Bueno,
Disculpen, participantes, creo que sí, el doctor Emerson se retiró de la sala. Estoy solucionándolo ahorita un ratito. Ok, ya, doctor, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, un momentito. Ya, estábamos hablando hace un momento un poco de estos temas de los estándares. Y lo que yo les establecía es que los estándares probatorios son variantes. Hay un estándar probatorio a nivel, por ejemplo, de una primera fase del proceso que está relacionado a las cuestiones de investigación. Ese es un primer estándar que hay que tener en cuenta, que en realidad ahí lo que se establece es recabar los diferentes elementos de convicción. Esos elementos de convicción que se recaban podrían ser considerados elementos de convicción de cargo y elementos de convicción de descargo. Pero eso es lo que se va teniendo en un primer momento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de convicción de cargo y cuáles vienen a ser los elementos de convicción de descargo? Es lo primero que vamos en todo caso visualizando. Después de entender esos elementos de convicción, el fiscal formula una acusación cuando tiene, por ejemplo, la certeza de la comisión de un hecho delictivo. Si el fiscal llega a un estándar de certeza, entonces lo que formula es una acusación. Y la acusación va a tener que cumplir una serie de premisas, por supuesto que sí, y ahí encontramos, por ejemplo, las famosas premisas fácticas, las premisas jurídicas, y por supuesto que sí, también vamos encontrando las premisas probatorias.
Todo ello en el contenido implícito de lo que finalmente viene a ser la acusación, ¿correcto? Pero lo que luego sucede es algo bastante interesante porque hay que mencionar, acá a ver, vamos a ir compartiéndole las PPTs. Luego sucede algo bastante interesante porque en los estándares de los márgenes probatorios, lo que luego tenemos que tener en cuenta es una serie de situaciones o circunstancias, como por ejemplo, no es lo mismo presentar cuestiones de prueba en una situación, por ejemplo, de etapa intermedia, ¿no? De hecho, la etapa intermedia tiene su especial particularidad, tiene su especial análisis que hay que tener que hacer en cuenta, ¿ya? Pero antes de continuar, quiero preguntarles si pueden lograr visualizar las diapositivas. ¿Tienen el chat para que me lo hagan saber, por favor? A través del chat, la coordinadora, tal vez. ¿Sí? Sí, doctor, sí se logra visualizar, perdón. ¿Logran visualizar el cambio de las PPTs? Sí, sí, doctor. Ya, doctora, no se preocupe, no, no le voy, está un poco mal de la garganta, no se preocupe. Entonces, estábamos en esas cuestiones de esos estándares que varían, ¿cierto? Pero yo tengo que tener en cuenta también otros factores bastante importantes sobre el contenido implícito de lo que viene a ser también la prueba. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto del derecho probatorio? ¿No? El análisis sistemático, porque cuando se habla de prueba, Octubre menciona cuestiones probatorias también y va poniendo énfasis respecto a ello, ¿no? Pero ese concepto de derecho probatorio nace fundamentalmente del mismo marco del proceso. Hace un tiempo atrás había una discusión entre la litigación oral propiamente dicha y el aspecto de la prueba como tal. Se discutía, había una polémica enorme. ¿Por qué? Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver, ¿ya? Lo que solía suceder en cuestiones probatorias antiguas que yo les estoy comentando es que se discutía mucho el aspecto de la oralidad, que guarda mucha relación con lo que son las técnicas de litigación oral y con los aspectos de prueba que yo puedo presentar en el proceso. Es decir, una cosa venía a ser la litigación oral, donde yo tengo que saber el manejo de la litigación, la destreza al momento de hablar, de argumentar, de persuadir, de convencer, ¿correcto? Pero que todo aquello que estoy señalando forma parte de la litigación oral, de la litigación, ¿no? Por eso, en sus inicios, en nuestro sistema procesal, siempre se mencionaba la litigación oral como una herramienta fundamental. Abogado que no sabe hablar, que no sabe expresarse adecuadamente, no sabe argumentar, entonces no es abogado. Abogado que no logra polemizar, que no logra convencer, que no logra debatir, entonces no es abogado, porque el abogado tiene que tener precisamente esas herramientas de convencimiento, de persuasión, ¿no? Pero se criticaba mucho el hecho de que la sola oralidad por sí solo no era suficiente. Entonces, yo no podía hablar básicamente de una oralidad como tal. ¿Por qué? Porque se decía que finalmente al juez lo que interesa es qué prueba uno presenta. O sea, lo que le importa es qué medio probatorio estamos presentando en el desarrollo del juicio oral. No digo que no sea importante la forma de expresarse, de conocer el alegato de apertura, el alegato de clausura, el examen, el contraexamen. Decimos que sí, pero existirá otras herramientas importantes que también debemos tener en cuenta, que guardan sobre todo mucha relación con las cuestiones de los medios probatorios, de qué demostramos, qué comprobamos y demás, ¿no? Eso guarda relación con las cuestiones probatorias en el desarrollo propio del proceso, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros presentamos a nivel de cuestiones de prueba termina siendo bastante interesante. Y cuando uno ponía en una balanza imaginaria, ¿qué pesa más? Los temas de prueba o la oralidad y la forma de hablar, entonces lógicamente la prueba para la perspectiva del juez es la que tiene mayor validez. Lo que vamos a demostrar, por ejemplo, ¿no? Si quieres acreditar en un delito de colusión la existencia de concertación, pacto clandestino,
que se habría dado entre los intraneos y los extraneos, entonces necesariamente necesitamos probar eso a través, por ejemplo, del levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, declaraciones testimoniales indagatorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos factores que les señalo resultan siendo muy importantes para poder demostrar o comprobar algo, para poder demostrar o comprobar algo, ¿no? Estas vienen a ser las cuestiones probatorias que yo tengo que tener en cuenta, que yo tengo que analizar, ¿ya? Entonces, no solo era suficiente la forma de expresarnos, la oralidad, sino que teníamos que tener presente también los medios probatorios que tenemos que presentar, que tenemos que demostrar, que tenemos que hacer. Y eso es lo que finalmente va pesando más, ¿correcto? Entonces, el concepto del derecho probatorio por eso es amplio. De hecho, en nuestro sistema procesal penal empezamos con indicios, elementos, medios probatorios y luego propiamente cuando se tiene que desarrollar todo el debate probatorio o la valoración de la prueba, pero cuando ya llegamos al nivel del juicio oral, pero partimos de un indicio, ¿no? Que luego fue un elemento de comisión, luego los medios probatorios y la actividad probatoria como tal, ¿correcto? Muy bien. Ahora, siguiente. Pero, ¿qué es propiamente el derecho probatorio? ¿Qué es el derecho probatorio? El derecho probatorio es una rama del derecho procesal que regula la actividad probatoria dentro del proceso penal, ¿no? Se establece hoy en día claramente que el representante del Ministerio Público, por ejemplo, tiene carga de la prueba. Eso nosotros lo sabemos, ¿no? A la fiscalía le corresponde la carga de la prueba. ¿Y qué significa la carga de la prueba? Que cuando formule una acusación por un delito, por ejemplo, de lavado de activos, debe tener los medios probatorios que acrediten técnicamente la realización del hecho punible que es el activo. O sea, ¿cómo acredita la existencia del lavado de activos? Estos son mis medios probatorios que yo estoy presentando. ¿Correcto? Yo acredito ello y estos son mis medios probatorios que yo voy presentando. Veo dentro de ello, por ejemplo, el levantamiento del secreto de la reserva bursátil, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, podemos ver el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Los bienes que han sido comprados producto del dinero mal habido. Entonces, finalmente, en la actividad probatoria como tal, en la actividad probatoria como tal, ¿no? Es lo que vamos a señalar todo eso. Si yo, por ejemplo, quiero acreditar la existencia de una organización criminal, va a suceder exactamente lo mismo. Ustedes saben que para que el Ministerio Público acredite la existencia de una organización criminal, no se va a basar en aquellas formas o técnicas convencionales o frecuentes para investigar, sino que va a hacer uso de plenitud de lo que son las técnicas especiales de investigación. Nosotros muy bien sabemos la gran diferencia que existe entre una forma tradicional y convencional para investigar. Por ejemplo, vamos a ver, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué lo puede desarrollar para tener una investigación de naturaleza convencional? Por ejemplo, vamos a investigar, pero dentro de esa investigación propiamente, ¿qué actos de investigación convencionales se suele desarrollar? Ojo, actos de investigación convencionales. Toma de declaraciones testimoniales es un acto de investigación convencional o frecuente. Tomar declaraciones testimoniales. Declaraciones indagatorias ni siquiera, porque en el caso del investigado ni siquiera es objeto, ¿no? De probanza a nivel del juicio oral. Las documentales, las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que finalmente vamos recabando en el desarrollo de la labor de investigación y eso es lo que nos va a permitir luego establecer que, por ejemplo, se imputa a una organización realmente como una organización criminal y vamos identificando a cada uno de los integrantes de la organización criminal. Este es el jefe, el financista, el líder, ¿correcto? Este es el brazo legal, porque ya no es descabellado pensar
Hoy en día, que en los casos de organización criminal, sí encontramos los famosos brazos legales de la organización criminal. Por supuesto, existen los brazos legales que aplican el derecho de una manera diferente para que precisamente de esa forma diferente que lo aplican van cometiendo o ayudando a la consumación de ciertos hechos delictivos, por ejemplo, ¿ya? Pero entonces vamos a ver y decir, esta es una organización criminal porque hemos tenido videovigilancia interna y hemos identificado a cada uno de sus integrantes. La videovigilancia interna me ha permitido identificarlos y yo tengo a través del video una prueba. Esta es mi prueba y en la prueba que yo advierto en esta cámara de videovigilancia, logro observar que unas personas ingresaban a este domicilio y precisamente empezaban a reunirse, empezaban a conversar y después de eso empezaban a preparar la droga. Entonces, en mi cámara de videovigilancia queda establecido esta conducta, este accionar. Ese es un medio probatorio que yo voy a presentar. Las cámaras están siendo consideradas como documentales. De la misma manera, yo puedo tener testigos, ¿no? Yo puedo tener, ustedes saben que el testigo puede ser un testigo presencial o puede ser un testigo de oídas, así al margen, porque el testigo presencial es quien estuvo presente al momento de un hecho delictivo, es quien vio, quien observó. Él es el testigo presencial, observó un acontecimiento, un delito de homicidio, él estuvo presente cuando Juan disparó a José, por ejemplo. Entonces, es un testigo presencial de los hechos. Podría ser un testigo de oídas, que es conocido también como un testigo de referencia, porque a él le llega información. Él no tuvo una participación directa, a él le llega información y de la información que él posee, de la información que él tiene, empieza a dar su manifestación. Entonces es un testigo de oídas. No ha sido un testigo presencial, es un testigo de oídas porque ha obtenido información. Cualquiera sea la situación, testigo presencial o testigo de oídas, vienen a ser mis medios probatorios que yo voy a presentar, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen, ¿no? Su finalidad es establecer los mecanismos en los cuales van a alegar cada una de las partes un determinado hecho. Y que por supuesto que sí, luego van a ser demostrados en el órgano jurisdiccional. Pero eso ya cuando estamos a nivel de juzgamiento. En una primera fase no sucede técnicamente eso porque todavía no vamos a llegar al estándar del juicio, estamos a nivel de los contextos de investigación, algo que ustedes muy bien saben, ¿no? En el marco de los sujetos procesales, doctores. ¿Quién es el que tiene carga de probanza? Y esto va como preguntas, porque quiere también su interacción y su participación. Que no sea solamente un monólogo por parte del docente que va diciendo esto o lo otro, sino vamos aquí con la pregunta. Procesalmente hablando, doctores, ¿quién tiene carga de probanza en el proceso? ¿A quién se le señala y dice usted tiene carga de prueba? Al fiscal, al fiscal, claro, el Ministerio Público, la Fiscalía o Fiscalía, como algunos suelen señalar, ¿no? El Ministerio Público, como usted muy bien lo dice, Miguel, Aldo y demás, tienen carga de probanza, pero yo discrepo mucho con eso porque en realidad esa carga de probanza deviene primigeniamente de una labor de investigación que hay que desarrollar. Y cuando investigamos, lo que vamos haciendo es recabando elementos de convicción. Cuando uno emite una disposición de apertura, entonces va a haber una disposición donde señala qué actos de investigación se van a llevar a cabo. Entonces uno dice, bueno, dentro de los actos de investigación que vamos a llevar a cabo, declaraciones testimoniales, recabar información de alguna entidad del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, ¿no? Solicitar a la empresa del operador Claro, Movistar, Entel, que remite determinada documentación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es solicitar para que nos remitan información y nosotros las tengamos. Estamos desarrollando una investigación. Y esa labor de dirección de investigación propiamente le corresponde, por supuesto, que sea al Ministerio Público.
La fiscalía, por eso es que cuando se establece carga de probanza, si usted quiere llamarlo de esa manera, pues en todo caso, esa carga de probanza le corresponde al fiscal. El fiscal desarrolla la investigación, va recabando esos elementos de convicción. Pero esa carga de prueba en el sentido ya acusatorio será cuando el representante del Ministerio Público decida formular una acusación fiscal. Entonces, si el representante del Ministerio Público dice, yo voy a formular una acusación, ya bueno, la situación es distinta, ¿no? Ahí sí tiene que tener sus elementos de convicción que acrediten lo que finalmente va a acusar, ¿no? Ya sea cualquier hecho delictivo, pero estos son elementos que aquí a lo que finalmente se va a acusar. Correcto. Muy bien, como señalado, que el Ministerio Público entonces, en ese sentido tiene carga de probanza, pero la pregunta sería si la defensa podría presentar también sus medios probatorios. Ojo con esto, ¿ah? ¿El abogado defensor también podría presentar sus medios probatorios o es que esto solamente le corresponde al fiscal? ¿Le corresponde solamente al fiscal o el abogado defensor podría presentar, doctores, sus medios probatorios? A ver, vamos, bueno, ustedes me dicen sí, sí, pero sí, sí, ¿qué? No, 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 ¿qué? A ver si me pueden precisar. Muy bien. Mariana me dice, presente, no, mira, no estoy hablando de etapa intermedia, estoy hablando a nivel de investigación. A nivel de investigación, ¿la defensa puede presentar algún medio probatorio? Ojo, reitero, a nivel de investigación, ¿puede presentar un medio probatorio o es que le corresponde ese dinamismo solamente al Ministerio Público? Miren, claro, Mariana me dice, puede pedir actuación de diligencias. Dos cosas hay que tener. Mira, acá lo que ingresa es que hay que desarrollar una defensa activa, porque tampoco vamos a tener. Yo, por ejemplo, estoy en contra cuando alguien dijo alguna vez, los casos se ganan, los casos se pierden, pero siempre se cobran. Oiga, yo creo que las cuestiones pecuniarias son importantes, pero es como decir, voy al médico y el médico me dice, no importa que salga sano, salvo o muerto de la operación, pero me van a pagar. Me parece muy mal, a menos que sea algo de broma, ¿no? Porque uno asume un caso con responsabilidad y lógicamente no tiene que desarrollar una defensa pasiva, sino tiene que desarrollar una defensa activa. La defensa pasiva, pues no me importa lo que suceda a nivel de investigación, aparezco cuando me notifican la disposición o el requerimiento, ¿no? Entonces, en un primer estándar, ¿no? Del proceso inicial de investigación propiamente, doctores, lo que puede hacer la defensa activa son dos cosas. Lo primero que podría hacer la defensa activa es como pedir, como muy bien lo señala la doctora Mariana, pedir la actuación de diligencias, ¿no? Entonces yo le digo, señor fiscal, quiero que tome ciertas declaraciones testimoniales, que requiera información a esta institución del Estado, a esta entidad pública, desarrolle por favor una pericia contable, una pericia balística, haga reconstrucción de los hechos, solicitas, hay una solicitud primigenia. Solicitamos a quién? ¿A quién va a solicitar la defensa? Al fiscal. Le va a decir, señor fiscal, desarrolle estos actos de investigación, ¿correcto? Pero esa solicitud de información que lo vamos a hacer al fiscal tendría que estar sustentando también la pertinencia, conducencia, utilidad del desarrollo de la diligencia. Porque si no, imagínense ustedes, vamos a empezar a solicitar al representante del Ministerio Público que desarrolle pues muchos actos de investigación y demás, cuando finalmente tal vez no tengan alguna esencia ni fundamento para desarrollarlo, sean ya impertinentes, sobreabundantes. Entonces, no existiría una lógica de decirle, señor fiscal, desarrolla estos actos de investigación si yo no fundamento, por ejemplo, cuestiones de pertinencia, conducencia, utilidad. Yo tengo que hacer una sustentación como tal. Al fiscal, por supuesto que sí. Esa es la primera forma. O lo otro es que yo tenga tal vez cierta documentación y yo lo presento. Tal vez le imputan a tu defendido. Miren, por ejemplo, vamos a ver, ¿ya? Imaginémonos un caso de homicidio calificado. Este caso,
de homicidio calificado, artículo 108 del Código Penal, porque ustedes saben, artículo 106 homicidio simple, y artículo 108 homicidio calificado, alevosía, gran crueldad, ventaja, premeditación y demás, ¿correcto? Que es, por supuesto que sí, la naturaleza de lo que viene a ser el homicidio calificado, ¿no? Es el homicidio calificado. Entonces, le imputan a tu defendido el delito de homicidio calificado por alevosía de premeditación. Pero, ¿y cuándo ha sido la fecha de los hechos? Un viernes 13 o un 14 de febrero. Fíjense ustedes, un 14 de febrero son los sucesos, son los acontecimientos, son los hechos que se han dado, que se han suscitado, etcétera. 14 de febrero total. Son los hechos, los acontecimientos que se han dado el 14 de febrero. Pero este 14 de febrero, tu defendido, a quien le están imputando el homicidio calificado, no se encontraba en el Perú, sino que se encontraba en el extranjero, se encontraba, por ejemplo, en Brasil. Entonces, si yo te pregunto, si tu defendido se encontraba en Brasil, la tesis que usted va a presentar es una tesis demostrativa, ¿cierto? Claro, porque su defendido se encontraba en Brasil, entonces la tesis que usted presenta es una tesis de naturaleza demostrativa. No vas a presentar una tesis de refutación, porque lo que usted, ¿qué va a demostrar? A tu defendido le imputan delito de homicidio calificado, fecha de los hechos, 14 de febrero, pero tú sabes que el 14 de febrero tu defendido se encontraba en Brasil. Entonces yo te pregunto, les pregunto a ustedes, a los cerca de 77 participantes que se cuentan en la clase, ¿qué medios probatorios tendría usted que presentar para poder acreditar a nivel de investigación? Digo, porque estamos investigando. Entonces, ¿qué medios probatorios usted tendría que presentar para establecer claramente que en ese día del 14 de febrero, donde se habrían dado los hechos delictivos, los hechos criminales, tu defendido se encontraba en otro país, se encontraba en el Brasil? ¿Qué medio probatorio presentamos? Ya usted, a ver, vamos, autores. Muy bien, Elisa. El movimiento migratorio, pues, ¿no? O sea, este movimiento migratorio, oiga, mi defendido en la fecha de los hechos no se encontraba acá en el Perú, pues se encontraba en Brasil, aquí está la muestra, el movimiento migratorio. La foto con Lula, pues, no, ya tampoco, algo real, pues. Fotos, por ejemplo, de la playa, oh, las playas paradisiacas de Brasil, los pasajes aéreos. Mira, mi defendido, ¿en qué está? Vuelo Perú a Brasil sin escalas, aquí está el pasaje aéreo, pues. ¿Cierto? ¿Qué más puedes presentar? Videos, o incluso ofrecer testigos, ¿cierto? Entonces, fíjate que a nivel de esa investigación fiscal, lo que usted está diciendo no está diciendo, señor fiscal, le solicito que usted desarrolle ciertas diligencias, no le estoy pidiendo al fiscal, sino que le estoy presentando mis medios probatorios. ¿Se dan cuenta? Vas presentando tus medios probatorios. En cambio, cuando uno no tiene eso, entonces solicita, ¿no? Porque va a depender mucho también de cómo vas estructurando tu teoría del caso. Entonces, depende mucho de eso para que tú le vayas a decir, señor fiscal, desarrolle estos actos de investigación como toma de declaraciones testimoniales, indagatorias, ¿no? Que solicite oficios, hospedaje o además lugar. Entonces, usted lo pide. Pero si usted ya lo tiene, no es necesario que usted le pida al representante del Ministerio Público que desarrolle ello. O sea, no tiene una razón de ser, sino que naturalmente usted lo va a presentar, ¿ya? Usted lo va a presentar. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, la tesis probatoria que la defensa presenta es una tesis de carácter demostrativo. Ahora, por eso me dice en su finalidad, establecer los mecanismos mediante los cuales los hechos alegados de la parte pueden ser demostrados, ¿no? Tú puedes demostrar solamente a nivel de diligencias preliminares. Por ejemplo, yo te digo, si usted demuestra esos medios probatorios en diligencias preliminares, si estamos ante un fiscal que desarrolle una adecuada valoración, ¿qué es lo que finalmente tendría que suceder, doctores? Si usted está presentando sus medios probatorios a nivel de diligencias preliminares,
¿Cuál tendría que ser el resultado por parte del Ministerio Público? ¿Qué tendría que hacer la Fiscalía? ¿Formalizar la investigación o archivar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Formaliza la investigación o archiva? Archiva la investigación, por supuesto que sí, archiva la investigación, emite la disposición de no formalización de investigación preparatoria, que nosotros muy bien lo conocemos como la disposición de archivo. Pero fíjese entonces cómo es que quien hizo la defensa activa no esperó que el caso llegue a juicio todavía, sino que a nivel de esa primera investigación que desarrollaban en diligencias preliminares, le dijo, señor fiscal, te presento esto, te presento lo aquello, te presento lo otro. Inicialmente empieza a presentar, ¿no? Esto te presento, señor fiscal, aquí están mis documentales, están los testigos que le estoy ofreciendo el escrito, le estoy presentando. Entonces, si el fiscal abierto todo eso dice, bueno, sí, pues no. O sea, al final tal vez no hemos logrado identificar al presunto autor del hecho delictivo, por lo menos con esta persona lo archivamos. Entonces, no es que recién en juicio oral vamos a lograr ello. Ya si formaliza la investigación preparatoria, ¿no? Formula una acusación, ya es otra cuestión. Ahí sí vamos a ver cuando llegamos al juicio oral. Pero previo llegar al juicio oral, tenemos una etapa intermedia. ¿No? Una etapa intermedia que no existía con el Código de 1940, sino que es una etapa intermedia propia de este nuevo sistema procesal penal. Ustedes saben y han escuchado, por supuesto que sí, muchas veces hablar sobre la etapa intermedia y la etapa intermedia, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa con la etapa intermedia? La etapa intermedia, cuando, por ejemplo, el representante del Ministerio Público formula una acusación. ¿La acusación llega directo a juicio oral, doctores? ¿La acusación llega directo a juicio oral? No, ¿verdad? La acusación no llega a juicio oral. Tiene que pasar obligatoriamente por un control. Los controles propios de la etapa intermedia, que esto pueden ser un control formal y un control sustancial. Si solo y solo si la acusación pasa estos controles, entonces recién llegamos al juicio oral. Si no pasan los controles correspondientes, no tendríamos por qué llegar a juicio oral, queda claro. Y en la etapa intermedia, por supuesto que sí, también vamos a evaluar los medios probatorios que se están presentando. Si estos son pertinentes, conducentes, útiles o legales, por ejemplo, vamos a ver que si cumple todos esos estándares probatorios como tal, hay que ver si realmente debería llegar a juicio oral o no llegar a juicio oral, ¿correcto? Contrario senso a eso, no llega al juicio oral, lo que se tendría que hacer es emitir un auto de sobreseimiento, porque el auto de enjuiciamiento es cuando ya vemos que la acusación fiscal pasó los filtros correspondientes. Y ya el juicio oral es otro cantar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver en este derecho probatorio? No solamente se trata de decir, estos son mis medios probatorios, sino es un sistema mucho más complejo, es un sistema estructurado, donde vamos a ver, por ejemplo, el ofrecimiento de los medios probatorios. Ahora, vamos a ver, ¿ya? Preguntas sencillas, muchos están participando. De hecho, yo les invito, porque ustedes son 78 participantes, y estoy seguro que muchos de sus colegas también quieren estar presentes en la sesión de clase, ¿correcto? Así que compartan el link con sus amigos, con sus colegas, el link de la sesión de clase del día de hoy. Compartan, ¿qué más? Tienen un minuto para poder compartir con aquel colega que también se quiere capacitar en cuestiones probatorias, con aquel amigo, con aquella compañera, etcétera, que quiera aprender también sobre estas cuestiones probatorias. Invítale a que esté presente en esta sesión de clase, ¿ya? Es un reto para ustedes también. Bueno, pregunta. Me dice que en ese aspecto estructural de los medios probatorios también está relacionado al ofrecimiento de los medios probatorios. Entonces la pregunta es, ¿quién ofrece los medios probatorios? ¿Quién ofrece los medios probatorios, doctores? ¿Quién ofrece? Las partes. Y dentro de las partes, ¿quién ofrece? El fiscal cuando formula su acusación y la defensa cuando le han trasladado la acusación fiscal y tiene naturalmente el plazo de 10 días para presentar también su medio probatorio. Ese es el ofrecimiento.
¿no? El actor civil también, aunque ustedes saben que la gran de las veces lo que hace el actor civil es por comunidad de la prueba, ¿no? Por comunidad de la prueba finalmente se alegan los medios probatorios que ya tiene el representante del Ministerio Público. Pero si es que es verdad, también puede hacer eso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Ah, muy bien. Monja Valdión me dice, lo comparto con más de 8.000 abogados del Colegio de Abogados. Ah, muy bien. Muchas gracias, doctora Monja. ¿No? Doctora Monja Valdera. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos viendo el ofrecimiento. ¿Y quién se encarga, doctores, de decir estos medios probatorios se admiten, estos medios probatorios no se admiten? ¿A quién le corresponde? Ya, ya, el juzgado, pero aparte del juzgado, siendo más específicos, ¿a quién corresponde? Al GIP. Muy bien, cuando decimos el GIP, porque a quien le corresponde decir, estos medios probatorios lo admitimos, estos medios probatorios no lo admitimos, le corresponde al juzgado de investigación preparatoria, que dicho sea de paso, ahorita están en unas vacaciones que el Ministerio Público no las tiene, ¿no? Porque ustedes saben que el Ministerio Público no es igual que el Poder Judicial. El Poder Judicial salen de vacaciones prácticamente todo febrero y me parece que ahora van a retornar el 3 de marzo. Pero eso no sucede con la Fiscalía, ¿no? Regresan en marzo, ya, bueno. No vamos a hablar de las vacaciones del Poder Judicial, muy bien merecidas también por muchos de ellos. Pero el tema, en todo caso, de quien se encarga de la admisión de estos medios probatorios es por parte del juez, el juez de etapa intermedia, el juez de garantías, o como algunos lo llaman, el juez de formalización y investigación preparatoria. Él se va a encargar de decir, a ver, usted, representante del Ministerio Público, me está presentando cerca de 80 medios probatorios. De los 80 medios probatorios que usted me está presentando, estoy advirtiendo que de esos 80 que usted presenta, solamente van a pasar a juicio oral 60. No sé qué pasa. ¿Y por qué no pasan? Porque ahí va a ser lo importante de que la sustentación que nosotros tenemos que señalar está relacionada a los factores de pertinencia, conducencia de utilidad, ¿correcto? Pero no solamente vamos a ver, pues, si es posible o no esa admisión de los medios probatorios que está presentando la Fiscalía, sino también la admisión de los medios probatorios que está presentando en este caso la defensa. Porque no solamente lo presenta la fiscalía, sino hay que ver también si, cómo lo presenta finalmente la defensa, ¿no? ¿Y quién se encarga de su actuación? Las partes. Pero, pregunta, técnicamente, ¿cuándo hablamos de actuación probatoria? ¿En qué estadio procesal, doctores, hablamos de actuación probatoria como tal? Ah, muy bien, Jorge, muy bien, Aldo, porque técnicamente hablamos de actuación probatoria cuando llegamos al juicio oral. Si no llegamos al juicio oral, no podemos hablar de actuación probatoria todavía. En el juicio oral sí hablamos de actuación probatoria, eso no se olvide. No, no vas a decir actuación probatoria en investigación preparatoria, no, señor, jalado. Actuación probatoria en etapa intermedia, no. Propiamente, y vamos a realizarlo. Y la valoración de la prueba. Pregunta, vamos. ¿A quién le corresponde valorar la prueba? ¿Quién valora la prueba, doctores? Para yo decirle quién hace valoración probatoria, yo tendría que ver quién va a resolver el caso. ¿Quién resuelve el caso? El fiscal. Es verdad que resuelve el caso, pero una resolución decisoria a nivel de la primera fase del proceso de investigación. Eso no quepa duda, yo lo sé. Pero para que finalmente luego se decida respecto a una persona sobre cuál se le está imputando algo, entonces le corresponde al juez, ¿no? Entonces, quien desarrolla valoración probatoria como tal, viene a ser el juez. El juez unipersonal o colegiado, cualquiera de los dos, pero le corresponde, doctores, técnicamente al juez. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Eduardo Couture señala el análisis sistemático de la prueba y nos dice que comprende 6 aspectos. Primero, ¿qué es la prueba? Siguiente, ¿qué es el objeto de prueba? Tercero, carga de prueba. Cuarto,
procedimiento probatorio, 5, valoración de la prueba y 6, medios de prueba. Eh, Lógicamente, Eduardo Couture establece pues este mecanismo bastante interesante que ustedes lo pueden ver de manera adecuada en esta diapositiva, ¿no? Bastante interesante. Primero, hablando del concepto de qué es la prueba. ¿Por qué sirve la prueba? Porque bien podemos hablar de la prisión preventiva, podemos hablar del juicio oral o de algún delito feminicidio, sicariato, o sea, fácilmente podemos hablar de esas cuestiones temáticas, pero ¿por qué es importante la prueba? Porque a nivel del proceso penal, ustedes no saben la cantidad de casos hoy en día que existe. De hecho, los fiscales terminan siendo muy poquitos como para poder resolver esos casos porque existe, como le reitero, una gran infinidad de casos. Entonces, de estos casos existentes y muchas de esas que van a llegar a juicio oral, necesitamos probar, ¿no? Entonces, ver si estos hechos que se han suscitado tienen alguna relevancia penal. Y si tienen una relevancia penal, lo importante es tener que identificar quién habría sido quien ocasionó este delito. ¿Para qué? Para que, por supuesto que sí, les caiga todo el peso de la ley por la conducta que han realizado, por el comportamiento que tienen. Entonces, todo el peso de la ley, porque esto guarda mucha relación con el jus puniendi del Estado. Y el jus puniendi del Estado establece que hay que atribuir la responsabilidad penal a alguien que contraviene la norma, que contraviene la ley, que comete un ilícito, como podría ser robo, hurto, violación, tocamientos a individuos, actos contra el pudor, lo que fuera, contraviene finalmente la norma, entonces todo el peso de la ley a quien realizó eso. Entonces, en el concepto de prueba, cuando me dice qué es un medio, doctores, para demostrar algo o verificar un hecho dentro del proceso. ¿Cómo el juez finalmente va a conocer la verdad? Porque cuando el juez resuelve un caso, fíjense ustedes qué significa certeza. Se establece que el juez tiene que llegar al nivel de certeza, que es un nivel de seguridad. Es un nivel de seguridad. Por ejemplo, todos ustedes están al tanto de la noticia lamentable que ha ocurrido con una deportista nacional que estaba trotando y de repente la atropellaron, ¿cierto? Hemos escuchado esto. Lo hemos visto en las noticias, lamentable suceso acontecido que enluta el deporte y obviamente el proyecto de vida que iba a tener esta señorita, ¿no? Lamentable. Pero un debate ahí está si la persona que conducía o el joven que conducía el vehículo había ingerido o no bebidas alcohólicas. Es decir, ¿se encontraba ebrio o no se encontraba ebrio? Si se encontraba ebrio, estamos hablando conducción en estado de ebriedad seguida de muerte porque atropelló a alguien y lo mató, ¿correcto? Pero aquí ingresa cuando me dice, vamos a ver cómo es que el juez podría dictaminar una sentencia sobre una persona estableciendo si se encontraba sí o no ebria. Entonces existe lógicamente, doctores, un examen. ¿Cuál es el tipo de examen que se tendría que desarrollar para que finalmente se determine si la persona se encontraba ebria o no ebria? El examen de dosaje. ¿Qué tipo de examen, doctores? El examen de dosaje etílico. Por supuesto, el examen de dosaje etílico se tiene que desarrollar. Y el juez, imagínense usted, va a tener que hacer una valoración precisamente de ese examen de dosaje etílico para que pueda establecer, por supuesto que sí, el nivel de alcohol en la sangre que tenía la persona. Y para eso siempre vamos a ver la tabla periódica, triangular, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto periodo, porque son un total de 5 periodos que establece la tabla de alcoholemia, teniendo en cuenta que en el segundo periodo y el tercer periodo la persona se encuentra ebria. Claro, el segundo periodo es ebriedad y el tercer periodo ebriedad absoluta, como fuera la situación, entonces ya estamos ante una persona que ha consumido
alcohol, ¿no? Una persona que ha tomado alcohol y la situación en esos casos naturalmente se va agravando. Es una persona que consumió alcohol, ¿no? Pero el juez va a valorar eso. Entonces, el concepto de prueba es que finalmente el juez quiere saber la verdad de los hechos. Ahora, ¿qué va a pasar? Y si ya pasaron más de 48 horas, no hay ningún problema, doctor Nilton, no hay ningún problema, porque ustedes saben que por sus métodos, ¿no? El método de Wirman, por ejemplo, para ver posterior a 48 horas y delimitar en base a esto los gramos de alcohol que tenía una persona. Claro, o el dosaje retrospectivo, o sea, eso se tiene que evaluar. Por eso es que algunos, claro, podrían considerar que la mejor forma es huir y escaparme, ¿no? Entonces, acabo de atropellar a alguien y mejor me doy a la fuga para que no me atrapen y de esta manera no me procesan, no es la mejor alternativa ni la mejor solución porque finalmente van a terminar identificando a la persona que atropelló, a la persona que acaba de atropellar a alguien y todo el peso de la ley también. Ahora, si no se encontraba ebria, también puede haber otro delito. A ver, si ustedes han estado al tanto de las noticias, ¿qué otro delito más podría darse si es que esta persona no se encontraba ebria? ¿Qué delito podría ser? Ojo, si no se encontraba ebria, ¿qué podría ser? Te lo pongo de la siguiente manera. Cuando alguien atropella a una persona, ¡fum! La atropella. No, aparte del homicidio culposo, no, no, es que hay que ver. Hay muchos factores. Puede ser homicidio culposo, pero el homicidio culposo es el homicidio negligente. Cuando yo, por ejemplo, subí sin tener brevet, ¿no? Entonces voy generando un peligro, no tener brevet, homicidio culposo, negligente, porque yo sabía que mi carro estaba mal, mi camioneta estaba fallando un poquito, entonces tenía que llevarlo al mecánico. No lo llevé al mecánico, fui negligente, porque si el carro está teniendo fallas, lo que tendría que corresponder es llevarle al mecánico. No lo llevó al mecánico y este es el suceso que se dio. Entonces fui negligente en mi accionar, fui negligente en mi actuar, ¿correcto? Porque incluso también podría existir imputación a la víctima. O sea, si una persona está manejando su vehículo de lo más tranquilo, manejando por aquí, manejando por allá, su vehículo de lo más tranquilo, y aparece una persona que se abalanza contra mi carro. O sea, yo no sé cómo apareció porque estaba tranquilo manejando y esta persona que tenía ciertas demencias mentales, quería atentar contra el mismo, qué sé yo, pero termina abalanzándose contra la camioneta que yo... Entonces, ¿yo soy culpable de la muerte de este señor? ¿Seré culpable, doctores, de la muerte de este señor si él fue quien se abalanzó? ¿Seré responsable o no? Bueno, Annie me dice no. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? ¿Seré responsable? O sea, ¿podrían imputarme homicidio culposo? ¿Cómo me van a imputar homicidio culposo? Finalmente yo estaba manejando de lo más tranquilo. Yo no tengo la culpa que alguien venía, no sé, ya no estaba cansado de su existencia, qué sé yo, pero se abalanzó contra mi camioneta, entonces yo no he cometido ningún tipo de culpa, señor. Esta persona vino, no sé, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Que pase una revisión o evaluación psicológica, algo, pero no es posible que se abalance pues frente a mi camioneta y se ha dado este suceso. Claro, entonces, fíjense ustedes que ahí existe la figura, y tomen nota si no lo habían escuchado, pero es imputación a la víctima. En la imputación a la víctima me van mal bien, yo soy la víctima de una circunstancia porque producto de eso podría haber chocado a alguien o accidentado. Pero aquí en todo caso, si no existe ello, si no existe imputación a la víctima, si la persona no se encontraba ebria, existe también, doctores, un delito que se suele dar cuando, por ejemplo, usted, así sea imputación a la víctima, ¿ah? Así sea imputación a la víctima, pero usted está manejando su vehículo, va manejando su vehículo de lo más tranquilo como puede hacer, y de repente pues atropella a alguien, así sea o no sea su culpa, la persona ya en el piso dice auxilio, socorro, ayúdenme, ¿no? Socorro, auxilio, ayuda. Entonces, la persona que solicita, o incluso no hay necesidad de solicitar, acabas de ver que atropellas a alguien. ¿Qué es lo que corresponde?
socorrer, brindarle ayuda, brindarle auxilio a una persona que se ha herido o se ha incapacitado, ¿no? Pero si la persona se da a la fuga, comete una omisión de auxilio socorro. Entonces, todo finalmente lo que nosotros discutimos, señalamos, conversamos juntamente con ustedes que están ahí conversando en el chat, polemizando conmigo y demás, va a tener que ser, doctores, objeto o va a tener que demostrarse o no. Claro. Entonces, cuando nos habla del concepto de prueba, es el medio para demostrar o verificar un hecho dentro del proceso. En el proceso se verá, pues, si la persona se encontraba ebria o no se encontraba ebria. Eso vamos a ver en el proceso, ¿ya? Lo que vamos a buscar en todo caso es que el juez tenga la verdad de los hechos, la verdad de los acontecimientos, ¿correcto? Probar, por eso que es sinónimo de demostrar, ¿correcto? Reitero, probar es sinónimo de demostrar, ¿ya? Muy bien. Eso es lo que dice Couture cuando se habla del concepto de prueba, pero luego nos dice en el punto número 2 lo siguiente. Objeto de prueba. ¿Qué se prueba? Una cosa que es la prueba, otra cosa que es lo que vamos a probar. Ahora, yo les digo, miren, por ejemplo, en este hecho que ha sucedido de la deportista, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se va a probar ahí? En el caso de la deportista, doctores, ¿qué creen ustedes que se va a tener que probar? Ujú. En el caso de la deportista, a ver, ¿qué hay que tener que probar? Porque ese es el objeto de prueba. No, los hechos no, pero dentro de los hechos, ¿qué se va a probar? No, la causa de la muerte, no, la causa de la muerte lo va a determinar un médico legista cuando le hagan la necropsia correspondiente. Y esa es la causa de la muerte en la cual va a establecer, por ejemplo, no sé, una compresión pulmonar, o un paro cardiorrespiratorio, producto de la compresión, un golpe, una equimosis cerebral, ¿no? Un hematoma, etcétera. Ese es el resultado de la muerte que determina el médico legista. Acá qué vamos a claro, acá lo que se va a buscar demostrar es lo que es objeto de prueba si la persona se encontraba ebria o no ebria. Y si la persona omitió prestarle socorro. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, Olga. Depende mucho del tipo penal, es verdad. Sí, del tipo penal, por supuesto, pero por eso es que se está a nivel de investigación, para que finalmente veamos si se trata de una omisión de socorro o auxilio a una persona que se ha herido o incapacitado, o tal vez nos encontramos ante un caso de conducción en estado de ebriedad seguida de muerte, ¿ya? Entonces, el objeto de prueba, doctores, es lo que es el hecho controvertido. Ese es el objeto de prueba, ¿no? Que las partes afirman. Se prueban los hechos relevantes para que el juez decida. No se prueba el derecho, se prueban los hechos. Porque el derecho ya se encuentra ahí, pues el derecho es la norma, ¿no? A la cual más bien nosotros vamos a recurrir cuando se trata de una imputación de algún hecho delictivo. Entonces, se le imputa el artículo 384, colusión, por ejemplo, se le imputa el artículo 329 del Código Penal, ¿no? Se le imputa cualquier delito, pero cuando hablamos técnicamente de ello, ¿ya? Muy bien. Eh, Vamos a ver. Muy bien. Luego, hay preguntitas que luego vamos a resolver. Encantado de que ustedes vayan haciendo sus preguntas para que luego podamos resolver las inquietudes que ustedes tengan, ¿ya? Pero lo que yo quiero que quede claro es que cuando hablamos, por ejemplo, del objeto de prueba, es el hecho controversial. Claro, el hecho controversial puede ser varios, ¿no? O sea, como dice el doctor Willy, también podría ser a qué velocidad conducía el vehículo. Por ejemplo, vamos a ver. Ustedes se recuerdan, no les voy a preguntar si ustedes en las anteriores elecciones han sufragado pues por Castillo, por ejemplo, ¿no? Porque existe el derecho al voto, en fin, cada quien tiene el secreto de la misma, ¿no? No estamos acá para decir esto, lo otro, lo aquello, no. Cada quien se reserva su derecho a sufragio.
Pero, por ejemplo, algo que siempre hemos estado viendo en estos tiempos, que cuando se trataba, por ejemplo, de Castillo, ¿qué se buscaba en el juicio demostrar sobre Castillo? ¿Cuál era el objeto de prueba a nivel doctores de la etapa de juzgamiento en el famoso caso Castillo? El expresidente de la República. ¿Cuál era? Era porque a él se le estaba sindicando delito de rebelión, ¿cierto? Luego conspiración. No, no, estamos hablando del tipo penal más allá de los aspectos, porque el preso político, si me dices, es una apreciación. Claro, conspiración de rebelión. Entonces, lo que era el objeto de prueba es finalmente establecer que si con su mensaje que él dio, donde estableció que va a intervenir, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, y que se va a devenir de ello con la ayuda de las Fuerzas Armadas, esto realmente corresponde o no al delito de conspiración de rebelión. Entonces, la conspiración de rebelión era el objeto de prueba, y el objeto de prueba técnicamente era si el discurso que él había dado podría ser considerado como conspiración de rebelión o no. ¿Correcto? Podría ser entendido, considerado como conspiración de rebelión o no, porque eso venía a ser el objeto de prueba. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. Carga de la prueba. La carga de la prueba, vamos a ver acá, eh, en realidad nuestro aspecto procesal nos habla de carga de probanza al ministerio puso, no tenemos de la que la defensa también podría presentar sus medios correspondientes. Eso es que podríamos decir que las cuestiones de medio probatorio le corresponden a él, ¿no? Procedimiento, ¿cómo se va? Ya. ¿Cómo se va? Vamos a ver. Son las formas y reglas legales para actuar la prueba. Incluye momento para ofrecerla. Por ejemplo, momento procesal oportuno. Vamos ahí a analizar algo bastante interesante. ¿En qué momento el representante del Ministerio Público ofrece o presenta sus medios probatorios, doctores? Ojo, no estoy diciendo en qué etapa, sino cuál es el momento en el cual el representante del Ministerio Público presenta sus medios probatorios. ¿Cuándo presenta sus medios probatorios? Cuando formula, ¿qué formula? Un requerimiento. No, no después de formalización. Cuando formula el requerimiento de acusación. ¿Correcto? El representante del Ministerio Público formula su requerimiento de acusación y dice, esta es mi acusación, estos son los medios probatorios que acompañan la acusación. ¿Se dan cuenta? Así lo va presentando. Esta es mi acusación y estos son los medios probatorios que acreditan, que refuerzan la acusación que estoy presentando. El juzgado lo que hace es correr traslado a los sujetos procesales. ¿Cuánto plazo le dan a los sujetos procesales para que puedan plantear también sus medios probatorios? Los dedos de una mano, es decir, 10 días, ¿no? 10 días, ¿para qué? Para que la defensa pueda hacer lo siguiente, ¿no? Porque son varias alternativas que tiene la defensa. Desde realizar observaciones, por supuesto, decía la acusación, dice, voy a observar la acusación, hago observaciones a la acusación, formal, sustancial, planteo por ahí, ¿no? Mis medios técnicos de defensa, por ejemplo, solicito el sobreseimiento y demás, pero fíjense ustedes, miren, después de ese plazo de los 10 días, que en todo caso le da el juez, ¿la otra parte puede seguir presentando sus medios probatorios o no? ¿O precluye el momento para presentar prueba? Pues, a ver, Ani me dice sí, a ver, vamos a ver. O sea, de los 10 días, porque el representante del Ministerio Público formula una acusación fiscal,
Dicha acusación fiscal se corre traslado a los sujetos procesales y se les da el plazo de 10 días. En esos 10 días van a presentar sus medios probatorios, ¿no? La defensa. La pregunta es, fuera, cuando concluye, cuando terminan esos 10 días que el juez te ha dado para que usted presente sus medios probatorios, la pregunta es, ¿puede seguir presentando tus medios probatorios? Hablo de etapa intermedia. En etapa intermedia, ¿puedes seguir presentando tus medios probatorios? Hablo de etapa intermedia. En etapa intermedia ya no se puede. En etapa intermedia ya no se puede porque precluye, hay una preclusión del momento de presentar medio probatorio. O sea, en ningún estadio ya de etapa intermedia lo vas a poder presentar. A menos que lleguemos a dónde? A juicio, ¿no? Claro, en juicio lo podemos, en juicio ustedes saben que existe hasta 3 momentos para presentar mis medios probatorios. Uno de lo que se conoce como prueba nueva, es decir, voy a presentar los medios probatorios que han sido de conocimiento como posterior a la audiencia de control de acusación, que requieran una especial motivación. O si del debate, la polémica, fíjense ustedes, ¿no? La polémica, yo pueda presentar una prueba de oficio. Entonces, el procedimiento probatorio es el momento para ofrecerla. Yo tengo que saber cuál es el momento para ofrecer mis medios probatorios. Yo tengo que saber, tengo que conocer, tengo que estructurar lo que sea. Tengo que saber cuál es el momento para el ofrecimiento de mis medios probatorios. Siguiente, ¿cómo se actúa? Es decir, lo voy a actuar a través de quiénes, de mis testigos, pues, porque yo estoy llevando un caso y acusando a una persona por delito de violación, de homicidio calificado, etcétera. Entonces, estos son mis testigos que estuvieron presentes, vieron ellos. Estos son mis testigos. Tengo un total de 10 testigos que habrían observado el robo, el hurto, la violación. ¿Correcto? Eh, ¿Qué más? Pericias, documentos, etcétera. Luego, voy a una serie de principios bastante interesantes que guardan relación, por ejemplo, doctores, con el principio de contradicción, con el principio de inmediación, con el principio de publicidad, que son principios que nosotros lo vemos a nivel del juicio oral. ¿Correcto? Son principios que nosotros los sostenemos, los vemos, pero a nivel de la etapa de juzgamiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos teniendo en cuenta ello. Si no se respeta el procedimiento, la prueba puede ser inválida. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, precluyó la prueba. ¿Cómo lo vas a presentar? Si no tienes testigos, peritos, documentos. Acá por eso que cuando se decía, no se trata solamente de oralidad. No es que con la oralidad, la forma de hablar, cómo convenzo, cómo persuado, cómo digo. No, no, no. Vamos a ver cómo vas presentando finalmente tu medio probatorio. Ahí vamos a ver la situación, ¿ya? Y luego vamos a tener los medios de prueba, que es con qué se prueba. ¿Con qué se prueba? Bueno, a su momento también lo hemos dicho. Documentos, testigos, peritos. Puede haber una inspección judicial, una confesión, o sea, son herramientas para que generan ante el juez seguridad o convencimiento. Y entonces no se olviden, a ver, vamos a ver. De acuerdo a Eduardo Couture, doctores, ¿cuántos aspectos están relacionados al sistema de prueba? De acuerdo a Eduardo Couture. ¿Cuántos son? A ver si han estado atentos, ¿ah? ¿Cuántos eran, doctores, los sistemas probatorios? A ver, vamos a ver si ahí han estado atentos, porque si han estado durmiendo, no se van, no, cuatro, no, seis. Aquí está, pues. ¿Cuáles son? Primero, concepto de prueba, es decir, ¿qué es la prueba? Siguiente, ¿qué se prueba? ¿Qué es el objeto de prueba? Tercero, ¿quién prueba? Carga de la prueba. Cuarto, procedimiento probatorio. ¿Cómo se prueba? Quinto, valoración de la prueba. ¿Qué valor tiene? Y sexto, medios de prueba que guarda relación con qué se prueba. ¿Ok? Siguiente, ya.
Este es sistemático, ojo, de acuerdo a Eduardo Cautori. Luego tenemos los 5 contenidos del derecho a la prueba. En el caso de los 5 contenidos del derecho a la prueba es diferente. El derecho a ofrecer medio de prueba que sean considerados necesarios. Si bien es cierto, se entiende que yo no tengo un límite para presentar medios probatorios. O sea, si yo voy desarrollando una labor de investigación y recabando diferentes elementos de convicción, 30 testigos, 80 documentales, tal vez 5 pericias, lo que fuera, no puede existir un límite de decirme, no, esas pruebas ya no van a ingresar, no, pero yo tengo toda esa libertad de seguir presentando mis medios probatorios, o sea, tengo toda esa libertad para poder hacerlo sin ningún tipo de observación alguna. Pero claro está que a veces en etapa intermedia, muchos de estos medios probatorios que voy a presentar no se van a admitir porque finalmente son sobreabundantes. Entonces, mira, hay una sobreabundancia de los medios probatorios, entonces no va a haber admisión de los mismos, ¿ya? Pero tengo el derecho de ofrecer medios probatorios que considere necesario. Siguiente, que sean admitidos. Pero tampoco le voy a decir, oiga, en etapa intermedia, usted admita mis medios probatorios porque sí, porque usted tiene que admitirlo de toda manera, como es posible, no se puede cerrar, admite mi medio probatorio porque sí, tampoco es así. Para que sean admitidos los medios probatorios como tal, doctores, tienen que ser oralizados. Pero aparte de que mis medios probatorios tengan que ser debidamente oralizados, yo tengo que establecer, ¿no? Los factores de lo que hace un momento establecíamos: pertinencia, conducencia y utilidad de los medios probatorios. Este es pertinente, este es conducente, este es útil. Así tengo que ganar en la presentación de mi medio probatorio para que sean admitidos. Tampoco que yo le voy a decir, admita mi medio probatorio porque sí, vamos a ver, cada caso es diferente. Se pueden admitir como no se puedan admitir también, ¿ya? Muy bien. A que sean a que sean adecuadamente actuados. Depende cómo lo realizamos, cómo lo presentamos, qué señalamos, depende mucho la actuación del medio probatorio. Luego me dice que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios. Bueno, primero es que lo que pasa es que existe una especie de diferenciación que yo voy a enmarcar a continuación respecto a lo que podría ser la prueba anticipada y la prueba preconstituida. A ver, y eso lo lanzo a ustedes. Doctores, ¿quién me señala qué diferencia nosotros encontramos entre la prueba anticipada y la prueba preconstituida? Diferencia, prueba anticipada y prueba preconstituida. ¿Qué diferencia, doctores? A ver, vamos a darles un poquito de tiempo entre prueba anticipada y prueba preconstituida. No es igual, obviamente, es diferente, pero ¿dónde radica su diferencia cuando hablamos de la prueba anticipada y de la prueba preconstituida? A ver. Ujú. ¿Dónde radica la diferencia entre la prueba anticipada y la prueba preconstituida? A ver, vamos a ver. Ahora, no vale copiar, ¿ah? No vale consultar con la IA. Mira, lo vamos a hacer sencillo. La prueba preconstituida, ¿no? Se caracteriza porque no se puede reproducir, ¿ya? Vamos a ver acá. Claro, porque la prueba anticipada, mire, primero la prueba preconstituida. La prueba preconstituida se forma fuera del proceso judicial mediante actos imperceptibles como pericias o actas. Y se incorpora luego, no necesariamente, ahí va el tema, porque eso es parte de la definición de la prueba preconstituida. La prueba preconstituida no es solamente eso. La prueba preconstituida se caracteriza porque dentro de su propia naturaleza de actividad no se puede desarrollar dos veces.
Por ejemplo, un levantamiento de cadáver. Usted no puede levantar el cadáver dos veces, solo lo va a hacer en una sola ocasión, ¿correcto? E incluso todo lo que finalmente ha ido recabando y va obteniendo en ese momento forma parte de una sola oportunidad para poder realizarlo. Por eso es que se establece como una prueba preconstituida como tal, ¿no? Y nos decía, pues, menciona parte que se forma fuera del proceso judicial y terminan siendo también bastante interesantes en ese sentido, ¿ya? La prueba anticipada sí se presenta, se actúa antes del juicio, me dice, con un riesgo de pérdida ante el juez y con contradicción, ya, pero hay que ver ahí un poquito, porque un ejemplo de prueba anticipada, si bien es cierto, no es que existe un riesgo, sí, pero un riesgo de determinada manera o de determinada forma. Por ejemplo, te voy a señalar, si yo tengo un testigo, lamentablemente a mi testigo eh, le han señalado que tiene cáncer terminal. Entonces, mi testigo tiene cáncer terminal. Imagínate usted un testigo con cáncer terminal. Lo más seguro es que mi testigo no llegue a juicio, ¿correcto? Y yo necesito de su declaración porque su declaración es importante. Al ser una declaración importante, comunico la situación al juez y le digo, mi testigo está con cáncer, está muy enfermo, no creo que llegue al juicio oral, por ende solicito una prueba, ¿correcto? Anticipada, ¿cierto? Ahora, de lo que les acabo de comentar, luego existía, por supuesto que sí, un cierto debate. Ustedes han escuchado hablar de las declaraciones en cámara Gesell, ¿correcto? En el caso de las declaraciones en cámara Gesell, doctores, ¿qué sucede en una declaración de cámara Gesell? Doctores, la declaración de cámara Gesell será considerado, una declaración de cámara Gesell se suele dar cuando, por ejemplo, hablamos de ciertos delitos que pueden estar relacionados a la libertad sexual, ¿no? Y cuando se trata de menores de edad. Entonces, cuando se trata de ello, vamos a tener que buscar proteger la indemnidad o integridad o libertad sexual de una persona. ¿Está bien? Si nosotros ya mencionamos ello, mucho se ha debatido si la declaración que se brinda en cámara Gesell podrá ser considerado, doctores, prueba preconstituida o prueba anticipada, teniendo en cuenta que cuando se habla de una prueba preconstituida, solamente se puede reproducir en una sola ocasión y por eso es la naturaleza de la prueba preconstituida. En cambio, cuando hablamos de la prueba anticipada, nos habla que por su propia naturaleza yo tendría que llevar a cabo eso. Por eso le preguntaba, en el caso de las declaraciones en cámara GS, hay un punto, ¿no? Porque en el caso, las declaraciones, no, en el caso, bueno, la prueba anticipada porque lo desarrollan ante el juez, ¿correcto? Claro, en realidad la validez que le dan a las declaraciones en cámara GESEL es como una prueba anticipada, porque está el juez presente, está el fiscal y se desarrollan las preguntas que lógicamente luego tendrán que ser valorados para la toma de una decisión. Pero existe pues cierta situación también un poco discrepante, ¿no? Porque ¿por qué se generó las declaraciones en cámara GESEL? Porque lo que se buscaba era la no revictimización. El menor que había cometido o que se le imputaba algún hecho delictivo, por ejemplo, muchas veces, eh, o perdón, el menor que había sido víctima de algún hecho, no era del todo consciente con lo que había sucedido. Entonces, no era consciente que había sucedido este ilícito, el otro ilícito, este hecho, no, o sea, no era consciente todavía. Entonces, como no había ese factor de conciencia todavía, cuando luego empezaban a interrogarle por aquí, por allá, ese menor decía algo negativo ha acontecido, algo negativo se ha dado. Entonces empezaba a tomar un poco, a darse cuenta de esta situación, ¿no? Que le acompañaba. Entonces dijo, mira, ¿no?
para evitar su revictimización, solamente en una sola ocasión tiene que dar su declaración, ¿ya? Pero bueno, eso guarda relación con el número 4. El 5, que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida. Por supuesto que sí, y quien tiene que motivar son las partes portales y el juez también cuando sea correspondiente. ¿Ya? Bueno, acá tenemos algunos conceptos primigenios. Ojo, mientras tanto, yo les voy a preguntando en el chat. ¿Van teniendo preguntas, doctores? Si tienen preguntas en el chat, me dicen, sí, profesor, tenemos preguntas, para que tal vez ustedes puedan formularlas activando el audio, ¿ya? Si tienen alguna pregunta activando el audio, ustedes tienen la opción de poner manito arriba. Mientras que van pensando si quieren hacer alguna pregunta, voy un poco conceptualizándoles cuando se habla de prueba en base a lo que dice Francesco Carnuletti y en base a lo que dijo Eduardo Ture también, ¿de acuerdo? Y en base a lo que establece el artículo 156 del Código Procesal Penal también. Bueno, lo que nos dice Francesco Carneluti es el instrumento destinado a la verificación de los hechos controvertidos en el proceso. Desde esta perspectiva, la prueba no es el hecho en sí mismo, sino el mecanismo que permite reconstruir dentro del proceso. Es un instrumento para verificar los hechos en controversia. Hay polémica aquí, hay debate aquí, recurramos a la prueba. La prueba va a ayudar a desarticular precisamente aquellas cuestiones no relacionadas con los aspectos de cierta responsabilidad que se habría dado, que se habría acontecido, y guarda mucha relación con los aspectos relacionados a las cuestiones probatorias. Por eso nos dice, ¿no? Es el instrumento destinado a la verificación de los hechos controvertidos en el proceso. Siempre hay controversias, posiciones en contrario, y ahí ingresa el factor de la prueba. Eduardo Couture, que es lo que hemos ampliado un poco más, sostiene que probar es demostrar la verdad con una proposición afirmada en juicio, resaltando que la prueba cumple una función esencialmente persuasiva dentro del debate contradictorio. ¿Correcto? Claro, hay contradicción, posiciones distintas, pero luego hay que ceñirnos en base a qué pruebas nosotros finalmente tenemos. En base a las pruebas que nosotros tenemos, vamos finalmente a decidir qué es lo que sucede, ¿no? El artículo 156 del Código Procesal Penal establece que son objeto de prueba los hechos que refieren a la imputación, la punibilidad, la determinación de la prueba y la medida de seguridad. Bueno, en caso de la imputación, correcto, si yo te imputo robo, hurto, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor y demás, yo tengo que saber qué medios probatorios yo cuento o con qué medio probatorio yo cuento, ¿no? Para yo decirte que tú has cometido violación, que has cometido cualquiera de los otros delitos que estoy señalando. Lo mismo en el caso de la punibilidad de la pena, ¿no? O sea, ¿por qué a esta persona hay que darle todo el peso de la ley, cadena perpetua? ¿Por qué es un agravante su conducta o un atenuante? También guarda mucha relación con cómo finalmente yo tengo los medios probatorios para poder acreditar ello. Y la determinación de la pena que guarda mucha relación con el tema de la punibilidad, porque en el aspecto de la determinación de la pena como tal, para realizar la determinación en concreto, que yo les acabo de señalar, entonces yo tendría que ver dónde voy ubicando la pena. En el tercio intermedio, en el tercio superior, en el tercio inferior, etcétera, dónde voy estableciendo determinaciones de la pena, ¿no? Y la medida de seguridad que sea correspondiente también, ¿ya? Muy bien, doctores. Correcto. Hasta aquí todo claro. Me van señalando en el chat si tienen alguna duda. Este es el momento para que ustedes puedan levantar la mano. Ok, doctores, a ver, vamos a darles un momentico. En el caso que quien quiera hacer una pregunta, tiene la opción de levantar la mano, estimados doctores, para que formulen su pregunta correspondiente. ¿Correcto? Muy bien. Ok,
Ok, vamos a ver. Ok, a ver, ya tengo dos preguntas. Muy bien, excelente. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es en este caso de Annie. Adelante, Annie. Ojo, vamos a responder la pregunta por audio, así que vamos a dar preferencia a quienes levantan las manitos y hagan sus preguntas por audio. La doctora Annie, ¿la escucho? Sí, doctor. Doctor, muy buenas noches. Es un Buenas gusto de noches. haberle escuchado, una gran ponencia, unos grandes alcances. Muchas gracias. Pero bueno, mi pregunta es, tengo un caso que a mi patrocinada le han notificado, está a nivel policial, el policía le ha notificado sobre un presunto delito de estafa. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que mi patrocinada meses atrás había extraviado su DNI y los documentos de Ya, su vehículo. ya, nos vamos a ceñir al tema probatorio. Respecto a la clase probatoria, ¿cuál es su pregunta en Ya, mi relación pregunta a es, su... en esa etapa y en ese supuesto delito, ¿qué medios probatorios debo presentar? Usted es persona que es abogada defensora. Sí, yo defiendo Ya. a la La- en- persona. claro, primero, para establecer un marco de defensa, uno puede presentar tres formas de defensa a nivel del marco del proceso, ¿no? Una Ujú. tesis demostrativa, una tesis de refutación, una tesis de duda que solo te va a servir en juicio oral, o un aporte como hace un momento hemos establecido respecto a tener una defensa activa, solicitar que el Ministerio Público desarrolle determinados actos de investigación, ¿no? O presentar usted los medios probatorios. En el caso de la estafa, prime el engaño de por medio, ¿no? La persona que mantiene a alguien mediante engaño para obtener un provecho, un beneficio, va a ser considerado como estafa. Entonces, si usted quiere presentar una tesis de naturaleza demostrativa, por ejemplo, usted tendría que tener medios probatorios que acrediten que no hubo engaño y que van más allá de una declaración testimonial, ¿correcto? Van más allá de testigos, va en un tema de corroboración. Si usted cuenta con un medio probatorio que acredite que no existió ese aspecto, entonces no habría problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, Muchas gracias, eh, doctor. Muchas ajá, gracias. muy bien. Vamos a ver. Siguiente, Olga. Doctor, muy buenas noches. Bueno, siempre es un placer escucharle a usted y bueno, estaba muy excelente su ponencia. Bueno, mi pregunta es la siguiente, doctor. En el caso de que, bueno, yo vi particularmente en un caso cuando estaba de practicante en la fiscalía y obviamente el fiscal era nuevo, ¿no? Entonces, ocurre que, doctor, cuando se presentó el requerimiento acusatorio, los elementos de convicción se ha indicado, por ejemplo, ¿no? Los elementos de convicción netamente. Pero ocurre, doctor, que estos elementos de convicción, el fiscal se había olvidado, de poner como medios de prueba. Entonces, ahora el caso está recién en la etapa intermedia. Entonces, obviamente, en el juicio oral va a tener problemas porque no va a poderse cómo probar porque no lo ha ofrecido. Entonces, la pregunta es, doctor, el siguiente, ¿no? ¿Puede el juzgado en este caso sentenciar aun cuando el delito fuera evidente y el fiscal no lo ha presentado como medio de prueba, no ¿Qué sé, medio, qué es lo que nos presentó? ¿Y de qué delito estamos hablando? documental respecto al De- delito de hurto agravado?
Ya, documental. pero, ¿qué documental? Prueba documental. Doctora Olga, tiene que precisar, es muy genérico. ¿Qué prueba documental? Porque si hablamos de hurto, robo agravado, tenemos que probar primero la persistencia del bien, ¿no? La persistencia del bien, ¿no? Sí, Cuando me dice prueba documental, ¿qué prueba documental no se presentó? por ejemplo, doctor, recuerdo que no se Mm, presentaba la pericia de homologación, por ejemplo, de esos, ¿no? de esos bienes. Ya, pero no es tan determinante si se presentó o no se presentó. Si hay una persistencia del bien que se haya acreditado, que es precisamente el objeto material de lo que ha sido materia, el robo agravado y demás, ¿no? Entonces luego habría que ver con qué otros elementos se tiene, cámaras, testigos, ¿no? Que acreditan que la persona ha, ha sustraído el bien. Ahora me dices, es un delito contra el patrimonio, ¿no? Entonces, habría que ver si hay una cuestión agravante en un juez durante la noche, con alevosía, rompiendo algún obstáculo y demás, ¿correcto? Entonces, el decir evidente es muy complicado, porque para el juez no es algo que sea evidente. El juez va a tener que valorar los aspectos de prueba que se tenga. Entonces, si me dice, por ejemplo, no se ha presentado alguna pericia de homologación del bien, pero ¿cuál es la pertinencia o conducencia o utilidad, ¿no? De esa pericia de homologación? ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué es conducente? ¿Qué queremos llegar con eso? Eso se tendrá que evaluar. Si yo ya acredito la preexistencia del bien, ¿correcto? O es que con la homologación quiero decir más bien que la persona no lo que se llevó es su propio bien, pero existe la figura del hurto de bien propio también, ¿correcto? Entonces, decir que no hubo un medio probatorio, no se sentó o es evidente, hay varias aristas que también nosotros podemos tener en el juicio oral. Por ejemplo, no nos olvidemos que existe la prueba de oficio. A través de la prueba de oficio, si en algún momento no se presentó por descuido, por lo que fuera, del debate de lo que se desarrolla en el juicio oral, podríamos presentar un medio probatorio. Reitero, del debate, la polemización, de la discusión que se tenga, podríamos presentar ese medio probatorio a nivel de juicio oral. Por eso es que habría que ver eso, ¿no? Ok, ya, muy bien. Vamos a pasar con la doctora Ángela. Adelante, doctora Ángela. A ver, Aló, sí, doctor, buenas, doctor, buenas buenas noches, noches. Mi doctora. consulta es la siguiente. Hay un caso de minería ilegal, el cual Ujú, el imputado viene a ser una persona que no vive en el lugar, sino solamente se encontraba como visita. Y la casa o el lugar donde pertenece, que es un lugar donde están haciendo bloquetas, es del hermano. En este caso, doctor, ujú. todavía la investigación se encuentra antes de la formalización. Diligencias ¿Qué se podría preliminares. Sí, sí, qué se podría presentar? No, primero tendremos que decir qué es lo que tiene para poder Bueno, presentar. Son dos tenía, cosas, ¿no? las Ah, pruebas, ah, doctor, que ah, tiene. pero a ver, un momento ahí. A ver, Doctora, a ver, mm, le están imputando a su patrocinado minería ilegal. sí, doctor. O sea, como parte de una banda, de una organización, ¿qué? No, no, ¿Qué le no, imputan? le explico. Lo que sucede en este caso es que ha habido una anoticiación de lo que corresponde a la carretera de un río, que es el río Chalhuanca, para ser más clara, y han ido a hacer una inspección la policía, en la cual el policía que ha ido a hacer el acta ha levantado, pero ha hecho firmar a una persona que solo se encontraba de visita, más no a la persona que sí de repente está haciendo el trabajo de las bloquetas o la extracción del mineral ¿Qué o tipo de de la visita arena. hacía y qué tipo de visita y por qué estaba haciendo una visita? Habría que ahí demostrar, ¿no? O sea, ahí viene Y el punto. Si él firmó, claro, porque lamentablemente desconocía. la persona que se encontraba ahí en la casa
ha firmado el acta que ha levantado el policía. Posterior Ya. a esto, ya el Mm. policía mandaba a fiscalía y el que ahorita está como imputado del delito de minería ilegal, acarreo, Este, este es firmó una el acta. persona, exacto, es una persona que no vive en el lugar, que no está en el lugar y que él tiene, por ejemplo, su domicilio está en Lima y tiene Ya. la declaración Ah. jurada, tiene que está enfermo, que él está a cargo de sus hijos porque ya no trabaja. En So- ese Solo para, caso, ter- solo para terminar, ¿qué decía el acta mismo? que es minería ilegal en circunstancias de acarreo, doctor, porque están haciendo bloquetas, Ya, sacan arena para hacer las ya. Y él bloquetas. firmó ese acta. Lamentablemente, por desconocimiento, ha firmado el acta que el Ya. policía ha emitido. Ya, bueno, ahí ya tenemos, bueno, el acta es una documental, ¿no? Es una documental Claro, en la cual se va acreditando algo, pero bueno, es un acta como cuando uno va a hacer una constatación domiciliaria. Entonces yo hago una constatación domiciliaria y no sale el propietario, sino sale la esposa, sale la cuñada, etcétera, y son finalmente lo que empiezan a firmar, ¿no? Son exacto. constataciones como tal. Entiendo yo que en ese acta habría que ver otras cosas más, sin lugar a Doctor, dudas, pero pero ah, es verdad que es suficiente para que le incluyan como investigador. Eso claro, y sí, ahorita porque él está ahí era siendo duda, etcétera. imputado Ahora, con el dinero, ¿no? ahora, el hecho que no viva en ese lugar no Ujú, significa de que él no sea de minería ilegal. Entonces, lo que, claro, o sea, no es que el objeto material, lo que hemos estado hablando en su momento, no es que el ujú, objeto material se va a suscribir básicamente si él vive o no vive en ese lugar, no, sino si claro, él tiene alguna adicción, si él estaba en ese lugar, así sea de visita, ¿qué vínculo tiene con el dueño de la casa? ¿Qué vínculo tiene tiene su con enemigo. alrededores? Claro, entonces, si Ujú, ahí la defensa posee al medio probatorio, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque habría que ver, es su familia, es su amigo, o sea, el punto de sospecha de qué es lo que hacía él ahí así estado de visita, ¿no? Entonces, si uno dice, exacto, no, estuvo sí. ahí de repente porque simplemente fue invitado, pero no tiene ningún tipo de comunicación, o es su primo, etcétera, pero él no sabe nada, es otra cosa, ¿no? Y ahí habría que ver cómo se acredita, porque igualmente cuando se habla de minería ilegal, tendremos que ver qué es lo que hace esta persona, fabrica, hace bloquetas, El comercializa, hermano es el que hace las ya, bloquetas, doctor, y él vive ya, en Lima, como le digo, incluso está en tratamiento médico y lo ha mm, demostrado con el ingreso a la ya, clínica y esas cosas. pero eso sí es relevante a aspectos de la Ujú, minería. Acá lo que tendríamos que ver Ya. es el nexo de participación. Hay un mensaje de texto con el hermano donde él sí tiene conocimiento de eso, que se dedica a la minería ilegal, si él recibe algún tipo de depósito en su cuenta bancaria como no parte, hay nada, tal vez, doctor, ¿no? en Entonces, realidad de la imputación. claro, Ujú, pero la imputación perdón, es doctor. clara, ¿no? Ajá. Claro, claro, ellos dicen que es minería ilegal, pero el detalle acá que cuando yo veo los permisos de la municipalidad, el señor no hace minería ilegal. Sí hace acarreo de arena porque con eso hace lo que son las bloquetas, pero él no hace la minería ilegal, él no extrae para vender, sacar, no sé, cualquier mineral, ya sea lo que sea lo que imputa, Claro, ¿no? bueno, Pero el detalle es que nosotros sabemos que minería ilegal es tanto el no, uno como el otro. pero por eso está a nivel de investigación, pues, Claro, ¿no? doctor, Por eso es que exacto. no hay una acusación. Como está a nivel de investigación, se va a tener que determinar ello. Si finalmente entiendo que usted es abogada, no del hermano, ¿no? Sino usted es abogada del señor que le están imputando. Entonces, realmente alguien que Sí, se sí, le exacto. atribuye una participación, igual, ¿no? Lo mismo, Sí, ¿no? Si él no genera, no hace bloqueo, no hace nada, él está ahí, bueno, exacto. eso uno Ahí sí presenta a podría nivel de ser una tesis investigación y probatoria, se doctor, pone. de naturaleza demostrativa. O Mm, sea, tendríamos que hacer, tendría usted que analizar esto. Tendría que ya, analizar qué elementos cuentos. Más fácil es hacer una tesis demostrativa cuando yo les di el ejemplo de una imputación de una persona que se le atribuye homicidio calificado en tal y la persona exacto. estuvo en otro sitio.
Ya, en este Exacto. caso es una persona que firmó un documento, entonces si usted quiere presentar una tesis de naturaleza demostrativa, bueno, habría que ver que él es el hermano, etcétera, pero no radica ahí, radica en Lima, hace otras actividades, tiene otros ingresos, qué sé yo, solicitas el levantamiento de las comunicaciones, secreto bancario, peticiones para ver que él no recibe ningún tipo de contraprestación. Entonces, sí puede señalar eso como para acreditar de que él no recibe absolutamente nada, porque se entiende que una de las naturalezas, en el caso de la minería ilegal también, es recibir algún tipo de contraprestación económica, ¿no? Entre eso y Claro, otras doctor. que nos van a devenir de la investigación. ¿Sí? Listo, Ujú. doctor. Muy amable. Gracias. Ok, y vamos a terminar con el doctor Edwin. Adelante, doctor. ¿Cómo está, doctor Emerson? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo logro escuchar. Adelante, doctor. Ya, sí, doctor, mi pregunta es la siguiente. En los delitos contra la administración pública, eh, Procuraduría siempre presenta su denuncia ante la FECOP en base a los informes de control específico. Mi Ah. pregunta es, ¿qué tipo de prueba es este informe? Y la otra pregunta que se deviene también es, ¿quién puede impugnar dicho informe? Lo que pasa es que hay que, vamos a ver, ¿no? A estos informes de control específico lo dan una magnitud, como una especie de noticias, porque muchos de los informes que en realidad nacen de Contraloría también, tienen los famosos hallazgos de irregularidades, ¿no? Ahora, claro que esas irregularidades no necesariamente tienen una connotación de naturaleza penal. Muchas de estas irregularidades podrían tener una naturaleza de responsabilidad administrativa, de responsabilidad civil. Por eso es que cuando alguien llega a un caso o alguien asume una defensa, tendría que ver qué tipo penal le están atribuyendo, ¿no? Que le imputan colusión, aprovechamiento indebido del cargo. O sea, habría que ver la naturaleza finalmente de lo que le van atribuyendo como marco de delito. Técnicamente no puedes imputar, ¿no? O impugnar o plantear algo a lo que va presentando la Contraloría o la Procuraduría, ¿no? Porque lo que va a suceder es que en base a lo que llega finalmente va a existir una evaluación fiscal. A esa evaluación fiscal, y si decide el fiscal emitir una disposición inicial, bueno, ¿no? Tendría que ser, depende, reitero, depende qué se le atribuye. Por ejemplo, corrupción y tu defendido no ha participado en ninguna de las fases del proceso de licitación o proceso de contratación. Presentas o solicitas que se obtenga un expediente, entonces va presentando una tesis demostrativa. Entonces, si no participó directa o indirectamente en un proceso de contratación o licitación, no se le puede atribuir colusión. Dos, si se le atribuye aprovechamiento indebido del cargo, el interés indebido tiene una vinculación porque bien es su amiga o su amigo, su esposo, su conviviente o algo, ¿no? Tendremos que ver si esa persona estuvo interés en un contrato o una operación. Vayamos a lo mismo. Si no se acredita alguna vinculación que ha tenido favorecido, entonces tampoco podría ser aprovechamiento indebido del cargo. Entonces, como es un tipo penal personalísimo, más tendría que irte en el caso de que se le esté imputando con él, y en base a esa imputación como tal, como finalmente vas planteando tu propia tesis de defensa, ¿no? Pero eh, puedes plantear una excepción de naturaleza de acción si consideras que es atípica en su momento, pero ya dentro propiamente de lo que ha sido la iniciación del proceso, la iniciación del proceso, ¿sí? Muy Vamos a bien, ver acá. muy bien, doctor. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Acá en los medios de prueba, tenemos solo para comentar la confesión en el artículo 160, 161, ¿no? Primero que la confesión existe una regla de procedibilidad y es que la persona tenga que aceptar ser responsable del delito, tiene que reconocer los hechos y tiene que reconocer la imputación penal. Luego tiene que presentarla ante el juez en presencia de su abogado, tiene que ser espontánea, ¿correcto? Tiene que haber una evaluación, nos dice también psicológica, para ver que tal vez no sea un mitómano compulsivo, teniendo
y esta se va a valorar. Cuando uno va a la regla de la confesión, puede obtener una disminución, por ejemplo, de la pena. El testimonio ya lo encontramos en los articulados 162 y 171 del Código Procesal Penal. Los testigos dan una información, pero lo que sí quiero adelantarles es que toda información que finalmente brinda un testigo, porque como hace un momento yo les decía, tenemos los testigos presenciales y tenemos los testigos de referencia. Un testigo presencial es obviamente quien estuvo presente al momento de la realización de un hecho delictivo y demás, es un testigo que ahí se encuentra presente, dio una versión, señaló esto, lo aquello, lo otro, es un testigo presencial. Pero puede ser a alguien que ha obtenido alguna información, entonces es un testigo de oídas. Ambos testigos, en base a las informaciones, la regla obligatoria es que lo que van a señalar necesariamente tiene que ser corroborada con otro elemento periférico adicional, no siendo suficiente en ese sentido lo que solo digan, sino existe el contexto de la corroboración. Luego, la pericia. La pericia lo encontramos en el artículo 172 y 181 del Código Procesal Penal. La pericia se desarrolla cuando vamos a advertir en el marco del proceso algún hecho controversial. Existe alguna controversia, entonces ahí vamos a necesitar de un perito, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que está extorsionando, pero yo finalmente no sé quién es la persona que estaría realizando esa conducta de extorsión. Realizo una pericia que podría ser la homologación de voz cuando finalmente yo pudiese haber descubierto quién es el que realizó, ¿no? Estos son algunos medios de prueba. Luego tengo el careo. El careo, por lo general, doctores, se desarrolla en juicio. O sea, lo interesante del careo siempre existe confrontación en el careo, posiciones en contra. ¿Por qué no lo desarrollamos a nivel de la primera fase del proceso y decimos, ¿por qué no hacemos careo en la investigación preparatoria? Porque el careo en realidad nace del debate que se va a desarrollar en el juicio oral. Es muy poco probable mantener pues una cordura en el caso del careo porque existen los ánimos muchas veces elevados, con posiciones en contrario sobre un hecho, algún acontecimiento, y es normal que pueda existir muchas veces ciertas controversias ahí del careo, ¿no? Bueno, luego tenemos la prueba documental, artículos 184, 185, los que se dan, y dentro de ello también muchas de las cámaras y videos y demás forman parte de la prueba documental. Y finalmente, otro medio de prueba, como es el reconocimiento, la inspección judicial y las pruebas especiales, ¿no? Bueno, para la admisibilidad, propiamente, doctores, de los factores probatorios, cada una de estas tiene que cumplir muy bien los factores de pertinencia, conducencia y utilidad. Si yo hablo de pertinencia, significa que mi medio probatorio tiene que guardar relación directa con lo que yo estoy investigando. Si yo estoy investigando delito contra la administración pública, entonces mi medio probatorio que yo presento tienen que guardar relación con los delitos contra la administración pública. La conducencia, ¿qué queremos demostrar? Responsabilidad penal, inocencia, etcétera, ¿no? ¿A dónde nos conduce? Esa es la conducencia. Y utilidad es lo que finalmente nosotros tenemos en estas soluciones o márgenes que les señalo, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya la valoración de la prueba corresponde pues al juez, ¿correcto? Ya esto lo vamos a ver en otra situación. Todo esto que hemos estado estableciendo, doctores, sobre estos factores probatorios, lo vamos a ver también en el proceso inmediato, ¿no? Y el proceso inmediato, doctores, mecanismo de simplificación. Nosotros tenemos un proceso común de 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Por eso les digo, tenemos un proceso con esas 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y la etapa propiamente del juicio oral, ¿no? Y el proceso inmediato viene a ser un mecanismo de simplificación procesal, pero para recurrir al proceso inmediato existe, en base a lo que establece el artículo 446 del Código Procesal Penal, unos supuestos de aplicación. Los supuestos de aplicación son los siguientes: flagrancia, siguiente confesión, evidencia delictiva. La flagrancia
tiene una división en base a lo que establece el Código Procesal Penal, porque establece que los efectivos pueden detener a una persona sin la existencia de mandato judicial, siempre y cuando lo sorprendan en una situación de flagrante delito con las manos en la masa, es decir, al momento de la perpetración o la realización del hecho delictivo. Eso es la flagrancia, ¿no? Flagrancia stricto sensu, cuasi flagrancia, flagrancia por sindicación y demás. La confesión a su momento hemos señalado, artículo 180, cuando establece en qué criterios sí podemos establecer las cuestiones de la confesión, existe una primera regla de procedibilidad y la otra que está relacionado a la valoración de la flagrancia, ¿no? Y la evidencia delictiva. Ahora, es cierto que en evidencia delictiva podríamos formular una acusación directa o podríamos ir a un proceso inmediato. Ahí también vamos a ver, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en el estándar del proceso inmediato, lo que vamos nosotros a analizar son algunas cuestiones diferentes a la del juicio oral o una prisión preventiva, porque en un proceso inmediato va a existir, lógicamente, un consenso para ver si incoamos o no incoamos proceso inmediato. Digamos, en un caso de cohecho, en un caso de conducción en estado de ebriedad. Por eso es que si de una u otra manera yo no llego a la suma de un acuerdo correspondiente, no se termina firmando lo que viene a ser el proceso inmediato. Lo que tiene una participación de ver precisamente ese consenso, ¿no? El rol tiene esa determinación de consenso entre las partes. Ok, doctores, de esta manera estaríamos llegando a la parte final de la sesión de clases del día de hoy, agradeciendo pues de esta manera a CEFOCAP por la cordial invitación y a cada uno de ustedes que han estado presentes también, doctores, en esta sesión de clase, ¿ya? Bueno, un abrazo y ya nos estaremos viendo más adelante. Buenas noches. Bueno, bien, buenas noches, doctor. Espero que tenga una linda noche y bueno, gracias de antemano por haber participado hoy día en esta ponencia y por haber inculcado una clase muy didáctica el día de hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cuídese. Buenas noches. De igual forma, agradecer a todos los presidentes, a todos los presentes, perdón. Ay, gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, de todas formas, agradecer a todos los presentes por haber ingresado hoy día a la reunión. Y de igual manera, si tal vez desean información sobre los certificados y cursos, pueden comunicarse al número 921-531-675, el cual también estaré dejando en la cajita del chat para que puedan copiarlo y escribir a la asesora de venta vía WhatsApp. Muchas gracias y bueno, espero que para el día de mañana esté mejor y poder también saludarlos y despedirme de mejor manera. Cuídense.